Hoy en nuestro programa tenemos el honor de tener al expresidente de la Generalitat de Cataluña, el presidente Artur Mas. Él está aquí con nosotros para hablarnos un poco de la sociedad, de la situación social de Cataluña en estos momentos. Presidente Mas, pues bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por hacer el tiempo. Estamos aquí en representación de Telemundo, la cadena principal hispana en los Estados Unidos, y específicamente de Telemundo 42, que cubre el estado de Luisiana. Nuestro programa específicamente ¿Qué pasa en New Orleans? Está muy feliz de estar aquí en Barcelona y en Cataluña haciendo un especial. Estamos en nuestra temporada 10. En la primera temporada hicimos ya un reportaje, pero la situación de Cataluña ha cambiado bastante en estos últimos 10 años. La primera pregunta que tengo es, en los Estados Unidos la gente se pregunta por qué la independencia, cuando teóricamente Cataluña forma parte de una Europa fuerte y consolidada. Correcto. Nosotros no nos queremos independizar de Europa. Nosotros somos pro-europeos. Nuestra casa común es Europa, concretamente la Unión Europea, y ahí nos queremos quedar. Es nuestro mundo natural. Lo que queremos muchos de nosotros, de los catalanes, es, dentro de esa Europa, independizarnos de España, que no es lo mismo, no es salir de Europa o aislarse de Europa, es poder tener un trato de igual a igual con los demás estados europeos. Igual que Luisiana tiene un trato de igual a igual con los estados norteamericanos. Pues nosotros quisiéramos lo mismo con los demás estados europeos. Somos una nación, tenemos una historia, tenemos unas instituciones que vienen de la Edad Media, de hace casi 700 años, tenemos una lengua, el catalán, tenemos una cultura propia, tenemos un gobierno y tenemos una voluntad de ser un pueblo y un país. Por tanto, queremos los mismos instrumentos que tienen los demás estados europeos. Desde ahí se percibe de alguna manera una polarización en la sociedad con aquellos que están a favor de la independencia y aquellos que están en contra. ¿Es esto cierto? Y si lo es, ¿cómo se puede conciliar estas dos facciones mirando al futuro? Es cierto que hay una polarización, es cierto que hay opiniones distintas sobre un tema fundamental. ¿Queremos ser independientes o no? ¿Queremos estar dentro de Europa, pero como un Estado, o queremos ser una autonomía dentro de España? Y aquí hay gente a favor de una cosa y gente a favor de la otra, ¿no? Pero fíjese, esto es así, igual que en todos los demás países. En el Reino Unido, en UK, también hay una polarización sobre el Brexit. Cuando hubo el referéndum de independencia de Escocia, hubo una polarización en Escocia, pro independencia, en contra de la independencia. Ustedes en Estados Unidos también están polarizados. Trump, anti-Trump. Por tanto, todas las sociedades democráticas que se pueden expresar libremente están polarizadas. Y en Cataluña también, como país maduro, como país adulto, pues efectivamente hay una división de opiniones. ¿Cómo se resuelve eso? Pues votando. Ese es nuestro criterio. Cuando hay una división de opiniones y un objetivo grande que hay que resolver, hay que votar para saber dónde están las mayorías, en un sentido o en otro. Usted fue de los impulsores en su día de poner en marcha todo el proceso independentista. O sea, la pregunta es, ¿cuándo fue que cambió usted su posición de ser una persona que negociaba con España a ser una persona que ya aboga por la independencia de Cataluña? Pues mire, yo fui evolucionando en mi posición hasta llegar a esta última posición a favor de la independencia de Cataluña a partir del año 2010, cuando el Tribunal Constitucional Español modificó un estatuto de autonomía catalán que había sido negociado en Madrid, lo había negociado yo en aquel momento, con un presidente del gobierno español socialista, Rodríguez Zapatero. Habíamos aprobado ese estatuto en el Parlamento español con mayoría absoluta, lo habíamos aprobado en un referéndum en Cataluña, por tanto la gente había dicho sí, y a partir de ahí el Tribunal Constitucional Español eliminó aspectos básicos que ya habían sido acordados con Madrid y votados en Cataluña. Esto es una anomalía total, y a partir de ahí mucha gente, yo también, llegamos a la conclusión de que el camino de la autonomía que habíamos seguido tradicionalmente ya no tenía recorrido. Por tanto, habíamos de cambiar de proyecto si queríamos tener un buen proyecto de futuro para Cataluña. Y de ahí se pasó del concepto de la autonomía dentro de España al concepto de la independencia en el marco de Europa. La población catalana de alguna manera influyó también en este cambio de
Influyó mucho. Porque, o sea, la idea es que algunos piensan que fue el gobierno el que influyó en la población catalana y otros piensan que fue la población catalana que influyó en el gobierno. Yo le puedo dar testimonio porque lo viví en primera línea. Yo era presidente de Cataluña en aquel momento, del gobierno catalán. Por tanto, sé de lo que hablo en este sentido. Este fue lo que ustedes llaman un grassroots level movement, es decir, un movimiento que venía de abajo, bottom-up, que venía de abajo y que interpelaba a las autoridades diciéndoles, oiga, nosotros que somos una parte significativa del pueblo, les pedimos que cambien ustedes el rumbo de la política de este país y que en vez de seguir apostando por una autonomía dentro de España, que ya no es posible, que nos lleven ustedes hacia una independencia dentro de Europa, como pueden tener pues, países de nuestra dimensión, como Austria, como Bélgica, como Finlandia, como Suecia, este tipo de países. Cuando se rompe el estatuto no había ninguna manera de negociar que ese estatuto volviera a ser vigente, digamos. Había una prepotencia quizás por el Estado o el gobierno español en cuanto a hacer unilateralmente una decisión que ya había sido aprobada. Sí, aparte de prepotencia que la hubo, había una gran miopía política, porque el Estado español pensó que anulando una parte de la autonomía de Cataluña que había sido votada por el pueblo catalán y acordada en Madrid, insisto, anulando eso, que no pasaría nada, que los catalanes pues dirían, ok, de acuerdo, seguiremos viviendo como si no pasara nada, y resulta que la reacción fue completamente contraria. Y los catalanes, que durante siglos han estado luchando por su autogobierno, pues esta vez una parte de los catalanes dijeron, no, se acabó. Nosotros, si no es posible una autonomía importante dentro de España, preferimos una independencia dentro del marco europeo. Y ese fue el giro estratégico que se hizo en su momento, hace 7 años atrás aproximadamente, en 2012, y hoy tenemos un parlamento en Cataluña con mayoría absoluta de los diputados a favor de la independencia de Cataluña, cosa que hace 5 o 6 años atrás no existía, y además casi nadie hubiera dicho que esto hubiera podido existir en un lapso de tiempo tan corto. Claro. ¿Usted cree que ha sido una buena jugada no aprobar los presupuestos del gobierno de Sánchez y romper las negociaciones a riesgo de que en las próximas elecciones pueda haber un resultado que impida toda la posibilidad de negociación? Pues mire, yo se lo diré francamente, yo era partidario de estabilizar el gobierno de Pedro Sánchez en su coalición con Podemos, porque las dos otras formas de gobierno que pueden surgir de estas elecciones van a ser peores para Cataluña. Una sería PSOE más Ciudadanos, esto va a ser mucho peor, y la otra sería los tres de la superderecha juntos, como en Andalucía, que todavía sería peor que la coalición entre PSOE y Ciudadanos. Por tanto, mi apuesta era y es estabilizar una mayoría entre socialistas y Podemos con el apoyo de los vascos y de los catalanes, no porque esto nos vaya a solucionar el problema de fondo, que no se va a solucionar, tampoco con esta mayoría, pero sí porque es una forma de evitar el mal peor. Vale. Abriría una posibilidad de diálogo, quizás. Como mínimo nos evitaría el mal peor de una suspensión de la autonomía catalana durante un tiempo indefinido, que es el riesgo que corremos si gobierna otro tipo de coalición en España. Ese mal peor que sería ese gobierno quizás de una derecha y una derecha más extrema, ¿qué repercusiones tendría en la sociedad y cuáles son sus propios miedos a que pueda pasar algo? Pues mire, la conclusión sería muy evidente y muy rápida. Ellos anularían todo lo que queda de la autonomía catalana, convertirían la autonomía catalana en una autonomía puramente administrativa sin ningún tipo de perfil político. Por tanto, Cataluña se quedaría sin política propia para desarrollar un proyecto político de país. Nos quedaríamos así, como una cosa puramente de gestión administrativa. Y los catalanes no hemos luchado durante siglos y hoy seguimos teniendo la voluntad de tener un autogobierno importante, porque tener autogobierno es la mejor manera de asegurarte que tú vas a poder desarrollar un proyecto propio de país. Sin instrumentos, sin herramientas, no se puede construir nada. Y este es el tema. El clima político está de alguna manera un poco crispado, ¿no? O sea, la gente tiene mucha preocupación por el juicio, el proceso
y pues aquellos que están en la cárcel, ¿no? Que representan el gobierno catalán. ¿Qué sería lo óptimo? ¿Qué sería lo óptimo que pudiera pasar después de las elecciones? Algo a corto plazo que pueda ayudar a restaurar la confianza en que pueda haber un diálogo y que se pueda ir hacia adelante. Mire, si este juicio que se está siguiendo en Madrid en el Tribunal Supremo no acaba bien, y no acabar bien significa que no haya absolución, si esto no acaba así, con la absolución, esto va a complicar las cosas todavía más, porque no tiene ningún sentido que por organizar un referéndum haya gente en la prisión. No tiene ningún sentido que, habiendo sido las actitudes catalanas totalmente pacíficas, se acuse a líderes catalanes de rebelión armada. No tiene ningún sentido eso. Y por tanto, si hay condenas, condenas de este juicio, pues esto va a empeorar la situación más todavía, ¿no? Posibilidad de que esto salga bien, pues no hay muchas, pero hay algunas. La primera condición es que el juicio tenga un final razonable, por tanto, absolución de las penas. La segunda condición es que las personas que están en el exilio puedan volver a Cataluña con normalidad. Y la tercera condición es que en Madrid se entienda que para resolver el problema que está planteado en Cataluña hay que resolverlo desde la política, no desde los tribunales. Y desde la política quiere decir sentarse alrededor de una mesa, hablar de la realidad que tenemos y llegar a un acuerdo para que Cataluña pueda desarrollar su autogobierno en el marco español, o si los catalanes lo prefieren, que Cataluña se pueda emancipar del Estado español. Esto sería lo razonable, dejar escoger al pueblo de Cataluña cuál quiere que sea su futuro político. Dentro de España es una opción, dentro de Europa, pero fuera de España es otra opción. Y esa es la solución. Claro, hablando en la calle con algunos catalanes, tienen la impresión de que la sentencia ya está escrita o dictaminada. ¿Usted tiene la misma impresión? Pues mire, yo no puedo decir exactamente eso, pero como que yo he pasado ya por un proceso judicial por temas políticos y he sido condenado y estoy perseguido en mis bienes económicos como consecuencia. De hacer una consulta, exacto, simplemente por hacer una consulta a la ciudadanía, por poner las urnas, simplemente, pues yo no soy muy optimista, porque conozco mi experiencia personal también y veo lo que está pasando. Pero que no sea optimista no quiere decir que durante el juicio no haya que luchar a fondo para demostrar la inocencia de los que hoy en día están acusados. Yo creo que esta tiene que ser la actitud. Por tanto, sabemos que es difícil confiar en el sistema judicial español, y más en este caso sobre el proceso político catalán, pero aun sabiendo eso, no podemos dar la batalla por perdida antes de ahora. Una última pregunta. Este estado, digamos, de incertidumbre en Cataluña ha creado en estos últimos años problemas económicos, Pues mire, problemas económicos... hostelería estoy hablando, sí. Empresas que se hayan podido ir, sí, etcétera, fíjese, etcétera. han pasado cosas, pero la economía de Cataluña va bien. Es una economía que está creciendo, ha crecido estos últimos años al 3%, prácticamente el doble del promedio europeo, más que la economía española. Con un 16% de la población española representamos un 20% de la economía, del GDP, del Producto Interior Bruto, y un 26% de las exportaciones españolas, y un 26% de todo el turismo extranjero que viene a España. Esto es lo que pesa Cataluña, ¿no? Y esto sigue siendo así. Por tanto, el proceso político catalán no ha hecho daño a la economía catalana. Sí que es verdad que algunas empresas, en algún momento muy concreto, han decidido trasladar su sede fuera de Cataluña, pero su sede social, no su centro de operaciones. Pues desde allí queremos y deseamos que Cataluña pues encuentre su voz, que encuentre su deseo y que pueda expresarlo antes que nada, ¿no? Y agradecemos muchísimo que usted haya estado en nuestro programa en Telemundo 42 y en el programa ¿Qué pasa en New Orleans? Para dar un poco de luz, ¿no?, a nosotros acerca de la realidad y el futuro de Cataluña. Pues para mí ha sido un placer, y recuerden ustedes, como norteamericanos que son también, que hace 240 años aproximadamente unas colonias norteamericanas lucharon por su independencia
y la consiguieron. ¿cierto? Pues hoy el pueblo catalán, una parte del pueblo catalán, está también luchando por su libertad y por su independencia. Claro, y muchos de nuestros países latinoamericanos pues tienen esa misma experiencia. Exactamente la misma, y la mayoría además se descolgaron precisamente de España. La colonia española. Exacto. Por tanto, mucha gente que seguramente ha escuchado esta entrevista, de acuerdo con sus orígenes territoriales, entenderá que esos proyectos de emancipación, esos procesos de independencia, no son necesariamente malos, sino que pueden llevar a una independencia que al final sirva para la gente del país. Muy bien, presidente. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Gracias a ustedes. Y que todo vaya adelante. Gracias.